Pues, ¿qué hace un sindicato en una profesión tan liberal que la mayor parte son personas que no trabajan de forma individual y sobre todo pues con unas tarifas tan establecidas como las que tienen los abogados? Profesor Exxon Nobel, buenos días. Sí, buenos días, don Fernando Correa. Agradecido por la oportunidad que nos dispensa en el día de hoy al Sindicato de Abogados de Panamá, el SAC. En efecto, frente a la inquietud que usted presenta, somos una expresión jurídica soportada sobre la base del derecho constitucional que Ujú. establece la sindicación de los profesionales del país, amén de lo propio que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23, numeral 4, y también el tema del convenio 87 en materia de libertad sindical que no hace excepción. Somos una expresión inédita en el país de profesionales soportados sobre una base académica y profesional que sienta un precedente inédito en el país por la ruta de la organización sindical. Y en efecto, pues en el contexto de nuestra visión como organización sindical Sí. es la de fundamentalmente establecernos como una organización que procura la defensa de los derechos de todos los trabajadores que ejercen la profesión liberal en apego a su ejercicio profesional jurídico, como prestadores de servicios jurídicos, Sí. que estamos en esa dirección. Pero, profesor, por ejemplo, existe el Colegio Nacional de Abogados, incluso siempre se ha especulado si debería ser la colegiación obligatoria. Eh, Ahora, pues incluir un sindicato no es como un contrasentido, porque ya existe el Colegio de Abogados, que es tal vez uno de los gremios más grandes y más importantes del país. Sí, fíjese que para conocimiento de todo el país y de tu culta y selecta audiencia, recientemente en el mes de noviembre firmamos un convenio de hermandad con el Colegio de Abogados, porque indistintamente a la existencia inicial del Colegio de Abogados como entidad gremial, pues no es solo la única en términos referenciales. Existen muchas organizaciones del sector abogadil del país que está agrupado y soportado con fundamentos jurídicos de personería jurídica, por ejemplo. Entonces, nosotros, bajo la inquietud presentada del tema de una sola estructura, lo que hemos estado hablando en el contexto de la existencia jurídica de organizaciones como la nuestra y la del colegio, es de que pudiéramos pensar en un futuro no muy lejano, el crear una supraestructura nacional que implique la unificación de todos los sectores de organizaciones abogadiles del país que converjan en una sola dirección en materia de intereses. Por ejemplo, el caso reciente de la ley 256 que procura, entre algunas condiciones, la obligatoriedad de que los abogados o los profesionales de profesión liberal tengan que establecer las facturaciones electrónicas. Nosotros hemos hecho una alianza de unidad frente a ese tema con el Colegio Nacional de Abogados y con otras organizaciones para unir esfuerzos al respecto. Y así va a ser la coincidencia. Lo que nosotros estamos estableciendo como hecho inédito es el de transitar por un camino donde por lo menos en Panamá no ha habido la experiencia. Nosotros somos el primer y único sindicato de abogados de la República de Panamá, pero eso no significa que mantendremos la exclusividad. Tenemos entendido que hay pretensiones de organizar otros sindicatos bajo el amparo del derecho de libertad sindical que existe en el país y que está refrendada por el convenio 87 en materia de ese derecho. Bueno, Entonces, nosotros por esa dirección, hemos establecido dos pilares fundamentales. Uno, la reivindicación del estatus
laboral de los profesionales de servicio jurídico, porque indistintamente a lo que anteriormente ha referido de servicios costosos, no es menos cierto que cuando se escudriña el tema salarial de los profesionales del derecho, te encuentras con que en las esferas públicas y en las esferas privadas hay colegas con unos salarios, por no decir otra expresión, casi bastante paupérrimos. Entonces, nosotros queremos reivindicar el estatus Okay. de los profesionales del derecho Sí. a que tengan un salario digno. Pero acompañado de eso, también procuramos que una de las fundamentales razones que vamos a tener como organización es la actualización y capacitación para mantener la vigencia y competitividad laboral de los prestadores de servicios jurídicos como trabajadores en esa profesión. Así que nosotros pues estamos caminando al amparo del Estado de Derecho que nos asegura y que de cierto te digo, y a la culta audiencia tuya, de que no fue fácil. Significó tener que plantear una denuncia ante la OIT sobre la negativa de darnos el derecho para ejercer nuestra condición de organización sindical, que somos el resultado de precisamente la esfera internacional que determinó a través de la OIT que el Estado panameño tenía que entregarnos la personería jurídica del sindicato abogado Pero por ¿qué, su marcada renuencia a sí. no permitirnos organizar en un sindicato. Pero ¿qué pasa con una Sí, profesión de que tal vez haya una sobreoferta de abogados en nuestro país? Es decir, y obviamente donde hay una sobreoferta, la ley económica dice que los precios caerán. ¿Y qué pasa pues, en un país donde debe haber 20.000 abogados? Un número más o menos cercano a este número. sí, definitivamente. Pero en esa dirección, don Fernando, está el hecho de que al amparo de un Estado de Derecho, como es el que se define Sí, constitucionalmente este país, somos la base fundamental y en términos de cuantía, eso pues a una población de 4 millones y teniendo un Estado como el que tenemos, pues la recurrencia a esta profesión sí. no va a ser un tema de sobreoferta, por el contrario, porque los horizontes y perspectivas a las Sí, que nosotros podemos recurrir son infinitas en materia de posibilidades, en el tema democrático, en el tema de libertad, en el ejercicio de las garantías, o sea, la cobertura nuestras posibilidades como profesionales sí. del derecho es ilimitada en posibilidades. En el Pero, contexto nacional e claro, internacional, nosotros con 118 años de vida de independencia, pues todavía de separación de Colombia, todavía tenemos que transitar por este proceso de garantizar una nueva justicia sí. soportada sobre la base de igualdad en oportunidades. Pero, profesor, ¿es recomendable el examen de barra? Incluso algunos han pedido que se cierren las facultades de Derecho por 2 años. Es decir, ¿cómo Sí, frente limitar a ese para no tema, solamente tener una cantidad justa de abogados, sino una cantidad de abogados bien preparados haciendo este ejercicio en nuestro país? es que ese es el tema fundamental. Así como se dice que hay periodistas y hay periodistas, Sí, también en el tema profesional de la abogacía hay abogados y hay abogados. Y bajo esa premisa, pues obvio que el nacimiento de nosotros obedece precisamente a una razón fundamental de no existir, por ejemplo, en el contexto de cobertura, una posibilidad para darle ese soporte de actualización académica, porque tal cual ha definido la UNESCO, la educación es para toda la vida. Y en el contexto del ejercicio profesional de nosotros, por lo menos la pandemia ha sido una condición que ha demostrado pues, los sesgos y delimitaciones por las que muchas profesiones ha estado transitando y que necesitamos
reimpulso para ajustar nuestra actualización profesional y académica. Y en ese contexto, nosotros precisamente estamos estableciendo lazos internacionales que posibiliten, bajo el amparo del derecho comparado, hacer las actualizaciones y adecuaciones necesarias de manera tal de que los abogados que estamos organizados bajo la figura del primer y único sindicato de abogados tengamos el soporte de preparación fundamental para hacerle frente a, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, que se constituye en toda una amenaza para el tema humano, Claro. y hasta dónde nosotros estamos soportados con fundamentos legales para detener esa voraz de un metauniverso que van a transgredir conceptos de intimidad y de derecho de dignidad humana. Entonces, todo ese contexto es importante que lo veamos y que, en efecto, el tema de un examen de barra no constituye ante sí y por sí un mecanismo para garantizar la efectividad laboral y profesional de nosotros. Es simplemente un parámetro que mide, en cierto modo, algunas características, pero que la Sí. innovación son los elementos fundamentales que vamos a requerir para hacerle frente precisamente a todas estas procesos revolucionarios por los que está transitando la humanidad. Así es, profesor Exxon Nobel Quintero, como siempre, presidente del Sindicato de Abogados de Panamá.